imagen. Gracias, pastor, hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga. Hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, vamos a estudiar su palabra, a hacer un pequeño estudio. Y los invito a ir a Lucas, capítulo 18, versos 11 y 12. Lucas 18, 11 y 12. Aquí se nos habla de la parábola del fariseo y el publicano. En los que vamos a meditar hoy, los versículos 11 y 12, pero yo quiero que leamos, por favor, desde el 9, del 9 al 12, que es donde nos habla de esta parábola. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Hola, El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Verso 12, dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Bueno, mis hermanos, entonces el devocional de hoy lleva por título La ceguera de la autosuficiencia. La ceguera de la autosuficiencia. Entonces vamos a ir estudiando los versos 11 y 12. Entonces vemos aquí que se nos habla de un fariseo y un publicano, que es el relato que hace nuestro Señor Jesucristo, que era un maestro en cuanto a exponer ideas claras para, para traer enseñanza al pueblo. Y en este momento aquí toma el Señor a un fariseo y a un publicano. Y el fariseo pues era la máxima expresión de la religión en Israel, era el hombre supuestamente que tenían que tener como ejemplo para cómo conducirse con el Señor, de cómo ser un buen hijo de Dios supuestamente. Y el publicano pues sabemos que era una persona odiada por muchos, recaudador de impuestos, bueno, etcétera. Entonces vamos a ir estudiando, mis hermanos, después de esta breve introducción, los versos 11 y 12. Dice el verso 11 así: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Este versículo, hermanos, es una invitación clara y directa a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. Como lo habíamos meditado anteriormente, los fariseos eran una secta religiosa de judíos que eran supuestos maestros de la ley, conocidos por su aparente devoción y que se consideraban a sí mismos como los más justos y santos de la sociedad. Y en este versículo vemos a un fariseo orando en público, pero vemos claramente que su oración no es orientada por el Señor, sino que se trata de una autoexaltación, por decirlo así, o una alabanza a sí mismo, poniéndose como ejemplo o comparándose, podríamos decir, también con los demás hombres a su alrededor. Nadie como él. Realmente ellos amaban la autoexaltación y es, podríamos decir, esta una de las causas por la cual odiaban tanto a nuestro Señor Jesucristo, pues recordemos que en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23 del verso 3, nuestro Señor Jesucristo los expuso ante el pueblo con la frase: hagan lo que ellos dicen, pero no imiten sus obras. Este pasaje bíblico en que se describe a los escribas y fariseos de la época por el Señor Jesucristo. El mensaje central era una crítica a la hipocresía, los exponía a la falta de coherencia entre lo que se predicaba, lo que ellos vivían. Ellos decían una cosa, pero hacían otra. Y realmente esto entendemos o leemos que los enfurecía grandemente, pues aparte que los exponía, ellos sabían perfectamente que era cierto lo que el Señor Jesucristo hablaba. Y sabemos que no hay cosa que más odie el hipócrita que la verdad. Y más si esta le expone su conducta errónea, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo.
Podemos notar también que el fariseo se adula a sí mismo mientras critica a otros y se siente superior a los publicanos, que eran considerados generalmente como personas corruptas y pecadoras. La ceguera de la autosuficiencia. Filipenses en el capítulo 2, en el verso 3 dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Pero vemos nosotros en esta mañana, aquí en la actitud del fariseo, todo lo contrario. Egoísta, vanaglorioso, sin humildad, mucha falta de humildad, considerándose superior a los demás. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Aquí vemos que el hombre juzgaba tremendamente a los demás, cuando ellos ni siquiera se juntaban con el pueblo normal, pero sabía supuestamente que los demás eran ladrones, injustos y adúlteros, falsos juicios, hablando de lo que no sabía él de la vida personal de cada uno, pero era su necesidad para mostrarse y compararse como alguien superior a los demás. Verdaderamente la ceguera de la autosuficiencia lleva a hacer creer a quien la practica que no necesita arrepentirse de nada. Este hombre se creía sumamente santo. O sea, en su vida no hay cabida para Romanos 3:23, que nos enseña que todos somos pecadores. Y esto nos enseña e indica que una persona que vive de tal manera no tiene ningún arrepentimiento y que al contrario de lo que tal persona cree que vive en comunión con Dios, no lo es. Pues tal actitud nos muestra que una persona religiosa vive totalmente alejada del Señor. Él se creía tremendamente santo, sin mancha, sin error. ¿Arrepentimiento de dónde? No necesitaba arrepentimiento alguno. Y es por tal motivo que, como lo veíamos anteriormente, que cuando el Señor Jesucristo los exponía, en vez de arrepentirse en su corazón duro y encallecido, lo que hacían era rechazar la verdad de Cristo, odiarle, pues su corazón entenebrecido los tenía convencidos de que no necesitaban arrepentimiento alguno. El arrepentimiento no era una opción para ellos. O sea, a la luz de la palabra era una persona que vivía sin perdón ni misericordia divina. ¿Por qué? Porque Proverbios 28, versículo 13 lo dice así. El texto dice exactamente, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí la escritura nos enseña que la verdadera restauración requiere no solo reconocer los errores ante Dios, sino también comprometerse a alejarse de ellos. Por lo tanto, hermanos, arrepentirse y volvernos a Dios es necesario para que nuestros pecados sean perdonados y el Señor haga venir sobre nosotros tiempos de alivio, como dice Hechos 3:19. Dice la palabra del Señor, Ezequiel 18:32, yo no quiero la muerte de nadie, conviértanse y vivirán. Lo afirma el Señor omnipotente. El pecado lleva a la muerte, hermanos, pero el arrepentimiento lleva a la vida. Cuando nos arrepentimos y creemos que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nos restaura, nos puede cambiar, venimos a Él, obtenemos su misericordia, recibimos el perdón y la vida eterna. El arrepentimiento nos libera de la muerte, mis hermanos. De Hechos capítulo 2, en el verso 38 dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de sus pecados. El Señor perdona a los que se arrepienten, les da una bendición especial, nos regala su Santo Espíritu, nos ha dado su Santo Espíritu, el Paracleto, el que está al lado de nosotros. Y cuando nos arrepentimos, el Señor nos restaura, nos guía. No apaguéis la luz del Espíritu, no apaguéis al Espíritu con el cual fuisteis sellados, dice la palabra del Señor. Hermano, la vida de este fariseo podemos entender que era una vida viviéndola en sus propias fuerzas, bajo los designios de su engañoso corazón. Pero sabemos que si es necesario que entendamos que es solamente en el poder del Espíritu Santo que podemos vivir vidas agradables, honestas y genuinas para su honra y gloria, no en nuestras propias fuerzas.
no con lo que a nosotros nos parece, no a la manera nuestra, sino a la manera del Señor. Ya en el versículo 12 dice la palabra del Señor: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Entonces, mis hermanos, en este versículo 12 de nuestro estudio de esta mañana nos muestra la religión basada en obras y el orgullo. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. El fariseo presumía de sus acciones y supuesto buen actuar para justificarse ante Dios. Esta declaración revela una actitud de superioridad y autosuficiencia, pues el fariseo no buscaba verdaderamente la gracia del Señor, sino que se comparaba con los demás para sentirse mejor. Este era un hombre que amaba el aplauso y la exaltación de los hombres. Le gustaba autoproclamarse, mostrarse. Podríamos decir que sufría el síndrome del rey Saúl. Recordemos por allá en 1 Samuel capítulo 15, en el verso 30, Saúl reconoce su pecado tras desobedecer a Dios, pero angustiado le ruega al profeta Samuel: he pecado. Ok, está bien, dice Saúl. He pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor, tu Dios. Hermanos, ¿qué nos revela aquí esta petición de Saúl? La prioridad eran las apariencias. Su prioridad era quedar bien ante el pueblo. A Saúl no le preocupaba haber roto su relación con Dios, ni sentía un arrepentimiento genuino. Su mayor temor era perder el respeto y el estatus político ante los líderes y el pueblo de Israel. Saúl tenía un orgullo persistente. Al pedirle a Samuel que lo acompañara a adorar públicamente, buscaba simular ante la gente que, pues, si iba con el profeta, pues iba a tener el respaldo de Dios para engañar al pueblo. Y que Dios todavía respaldaba su mandato. Aquí vemos a un Saúl con un distanciamiento espiritual, al igual que el fariseo. Se nota que Saúl dice a Samuel: para que yo adore al Señor tu Dios. Ya ni siquiera se refiere a Dios como su propio Señor, mostrando lo lejos que estaba su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Es por eso que dicen o se dice en la palabra de Dios, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Notemos el contraste aquí con el rey David. Salmo 139, versos 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hermanos, la palabra examinar en el hebreo original se refiere a un escrutinio minucioso, similar al proceso para probar la pureza de los metales preciosos. El corazón en la cultura bíblica no representa solo las emociones a la luz de la palabra del Señor, sino también el centro de las decisiones, la voluntad, las intenciones reales. David reconoce que el ser humano tiende al autoengaño y pide una auditoría divina. Pruébame y conoce mis pensamientos, es una solicitud sincera a que el mismo Dios omnisciente, al Señor que todo lo sabe, al Dios vivo, le evalúe los defectos y los errores y así poder reconocerlos, que se los muestre. Al exponer los pensamientos ocultos se busca que las preocupaciones diarias sean filtradas y sean conforme al Señor, que todo lo que Él haga busque siempre la gloria del Señor y así tener paz. Nuestra falta de paz muchas veces es la desobediencia al Señor. Sabemos que estamos haciendo lo incorrecto, lo que no le agrada al Señor, y ahí es cuando perdemos la paz. Dices en esta oración sincera el rey David: y ve si hay en mi camino de perversidad. O sea, aquí no se refiere necesariamente a una maldad externa consciente, sino a malos hábitos ocultos, actitudes egoístas o tal vez motivos torcidos que el propio creyente aún no ha detectado, o tal vez sí sabe que los tiene, pero los justifica. Y ese es un claro ruego o clamor para que Dios traiga a la luz el pecado oculto. Es una oración muy sincera, todo lo contrario a lo que vemos del fariseo. El fariseo no quería exponerse ante Dios, sino tomar a los demás como ejemplo para creerse superior. Pero aquí podemos decir que David desnuda su corazón ante el Señor con un corazón sincero, con un corazón genuino, humilde,
pidiéndole al Señor que lo cambie, que lo santifique, que lo purifique. Miremos, hermanos, lo que dice Isaías en el capítulo 58 acerca del ayuno y lo que Dios espera de su pueblo. Dice Isaías 58, le dice a Isaías: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como de trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Mis hermanos, Isaías 58 es una fuerte confrontación divina contra la religiosidad hipócrita, donde Dios aclara que la verdadera adoración no consiste en rituales externos y vacíos, sino en la justicia a la luz del Señor, la compasión activa y la obediencia sincera a Él. A través del profeta Isaías, el Señor reprende al pueblo de Israel por quejarse de que Dios no responde a sus ayunos, mientras ellos continuaban explotando al oprimido, al prójimo, oprimiendo al pueblo y viviendo en pecado. Vivían solo buscando su propio bien, sin importar herir al prójimo, como hace el fariseo de este relato que trae a nosotros en esta mañana nuestro Señor Jesucristo, que lo único que buscaba era compararse con los demás y hacerse ver delante del pueblo como alguien recto y justo. Hermanos, hay aquí algunas preguntas para nosotros, para meditar. ¿Hay secretos en mi vida que me aterra que otros descubran? ¿Suelo minimizar mis errores llamándolos debilidades o costumbres en lugar de llamarlos pecado? ¿Culpo a las circunstancias o a otras personas para no asumir mi responsabilidad y quedar bien con los demás? ¿Soy específico o uso oraciones genéricas para evitar el dolor de la confrontación? ¿He pedido perdón a las personas que afecté directamente con mis acciones? ¿He tomado medidas radicales para evitar volver a caer en la misma tentación? ¿Anhelo de corazón cambiar o solo busco el perdón temporal para aliviar la culpa sin intención de transformar mi conducta a la luz del Señor? Mis hermanos, no perdamos de vista. Vivimos día tras día a los ojos del Dios vivo, al que todo lo ve, mis hermanos. Termino con unas palabras de A.W. Pink, quien dijo: ningún ojo humano vio a Caín asesinar a su hermano, pero su hacedor fue testigo de su crimen. Sara pudo reírse burlonamente en el retiro de su tienda, pero Jehová la oyó. Acán robó una cuña de oro y la escondió cuidadosamente en la tierra, pero Dios la sacó a la luz. David se esforzó mucho por encubrir su maldad, pero al poco tiempo el Dios que todo lo ve envió a uno de sus siervos para decirle: tú eres el hombre. Hermanos, tengamos muy por seguro que nuestros pecados nos descubrirá. Es tiempo de volvernos al Señor, de pedirle que nos limpie, que nos purifique. Mis hermanos y hermanas presentes en esta mañana,
Este es un recordatorio y advertencia para nosotros, una exhortación en amor de parte del Señor para buscar lo bueno, lo justo, lo recto y lo verdadero siempre, para vivir una vida agradable a nuestro Señor. El Señor nos invita a vivir para su honra y su gloria sempiterna. Hasta aquí el devocional, mis hermanos. Dios les bendiga.